Bienvenidos a todos. Si es tu primera vez aquí o tu segunda vez o ya si llevas mucho tiempo, pues bienvenidos a todos. Qué gozo es poder juntarnos como personas que quizás la mayoría de nosotros hemos experimentado un cambio en nuestras vidas gracias a la obra de Cristo, y es un gozo poder cantar y declarar estas verdades juntos. Y quizás no es tu realidad, quizás estás aquí en esta mañana para seguir escuchando acerca de este mensaje de Jesucristo. Entonces ahora como iglesia tenemos el privilegio de meditar en la palabra de Dios, ¿vale? Así que también vamos a leer enseguida Filipenses 3 en castellano. Pero bueno, antes de llegar al pasaje, quiero ayudarnos a entender un poco el contexto de lo que vamos a ver en esta mañana y cómo se relaciona este pasaje a nuestras vidas. Pues yo me llamo Kevin y aparte de ser pastor de esta iglesia, también soy padre de 4 hijos. Y ayer tuve el privilegio de ir con Mandy, mi mujer, a ver 3 partidos de diferentes deportes, a diferentes hijos que en total vimos un partido de baloncesto aquí en Donosti, también vimos un partido de fútbol en Martutene y acabamos el día viendo un partido de balonmano en Orio. Y así que, bueno, en fin, a lo que voy es que en los deportes es curioso, en cada uno de esos partidos que estuvimos viendo, incluso en diferentes aspectos de nuestras vidas, queremos a veces parar y considerar la importancia de la perseverancia, ¿verdad? En el deporte, en un partido, la perseverancia es algo necesario. Entonces quiero que nos imaginemos todos una situación en cual pues quizás un equipo va ganando, pero antes de terminar el partido, ¿qué pasa si ese equipo, que en principio parece que van a ganar, pues qué pasa si dejan de jugar y empiezan a celebrar? De repente empiezan a chocar manos, están gritando y saltando, mira, hemos ganado, lo hemos logrado. ¿Qué va? Deben seguir luchando hasta el final, ¿verdad? O si pensamos en una carrera, podemos imaginar la misma situación, quizás ese corredor que va ganando toda la carrera y quizás va entrando en esa última vuelta, de repente deja de correr, empieza a celebrar, levanta las manos en victoria, pero ese corredor no acaba ganando la carrera. En la carrera no hace falta mirar atrás, sino seguir mirando adelante hasta llegar a la meta. Entonces yo creo que estos ejemplos nos pueden servir para meditar en lo que vamos a ver en esta mañana. Sobre todo es una reflexión sobre el propósito de nuestras vidas, la meta de nuestras vidas, a dónde queremos llegar en nuestras vidas y cómo vamos a intentar conseguirlo. Entonces déjame preguntarte aquí en el principio, pues, ¿cómo vas en la carrera de la vida? Quizás reconoces que vas un poco perdido por el camino, quizás reconoces que estás desanimado, quizás a punto de tirar la toalla, un poco frustrado. O quizás otras personas que también están en esta carrera de la vida están animadas, es decir, que has visto que tu vida tiene propósito, estás incluso contento. Quizás algunas cosas no te van muy bien, pero en general vas bien en la vida, podrías decir, quizás. Pero hay algo que todos tenemos en común en esta mañana, y si es que estás escuchándome ahora mismo, eso significa que tu carrera no ha terminado. Todavía estás corriendo en esta carrera de la vida, pero ¿hacia dónde vas? ¿Por qué? No sé si has parado alguna vez a preguntarte por qué es el propósito de todo esto. ¿Cómo vas a terminar esta carrera? Pues tanto los cristianos como los no cristianos estamos todos corriendo esta carrera de la vida, podemos decir. Todos estamos apuntados a esta carrera de la vida.
Pero es obvio que todos no corremos el mismo recorrido, ni siquiera el recorrido correcto, y tampoco todos llegarán a la meta final. En esta carrera de la vida es Dios, el dador de la vida, quien establece las reglas de la carrera y el recorrido. También me venía a la mente esa carrera bastante famosa aquí, la Beovia, ¿no? Los que sois de aquí seguramente os suena o quizás incluso lo has corrido alguna vez. Pero imaginaros que vas entrenando poco a poco, vas desarrollando más y más resistencia, preparándote para ese gran día que llegue y por fin puedes empezar a correr esta carrera. Pero luego decides, mira, cuando te levantas es como, venga, pues al final hoy no me apetece. Yo voy a correr la Beovia mañana. No voy a salir hoy. O quizás dices, venga, sí, que me veo preparado, voy a estar capaz, yo creo que voy a poder acabar, pero en vez de empezar en Beovia y acabar en Donosti, empiezas en Donosti y acabas en Beovia. No sé si me explico. O incluso imagínate que otra gente decide hacer su propio recorrido de esta carrera. Mira, no, al final yo voy a hacer mi propia ruta, no pasa nada. Todo esto sería ridículo, ¿verdad? Pero esto es lo que sucede muchas veces en nuestras propias vidas, en esta carrera de la vida. Buscamos nuestro propio camino y corremos muchas veces según nuestras reglas. Pues no sé si has escuchado alguna vez el ejemplo de cuando contemplamos la existencia de Dios, si Dios realmente existe y cómo es. Pues no sé si habéis escuchado este ejemplo de que, vale, vamos a imaginar a Dios como Dios está en la cima de una montaña y solo hace falta llegar a donde Él. Entonces, claro, uno dice, pues mira, para subir este monte, para llegar a Dios, hay muchos recorridos, ¿verdad? Yo decido ir por aquí, el otro empieza a ir por ahí. Al final, la meta es simplemente llegar arriba, ¿no? Entonces, por eso, incluso en este ejemplo, la gente dice, mira, pues es un poco lo mismo con las diferentes religiones, son todas iguales. Al final se trata de un solo Dios y da igual realmente cómo llegas, si la meta simplemente es llegar a Él, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso no es el mensaje que encontramos en la Biblia, que nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. La Biblia es más bien una historia que nos explica cómo, en vez de nosotros llegar a Dios, Él se acercó a nosotros. Y debido a su santidad y nuestro pecado, ni con nuestros mejores intentos somos capaces, ni podemos llegar a donde Él. Entonces, en esta carrera de la vida no se trata de esforzarnos más y más, no se trata de buscar con más intensidad, sino se trata de confiar más y más en Cristo, el único camino. Se trata de dejarle a Dios mismo que nos lleve por el camino. Entonces es a partir de entonces que se trata de buscar caminar con Él cada día, caminar con Jesús, disfrutar de Él, siendo transformados por su amor, viviendo en gratitud por darte la salvación por medio de la fe, buscando agradarle y respondiendo en la obediencia, pareciendo poco a poco más y más a Cristo. Yo creo que esto es la imagen que queremos tener cuando vamos a este pasaje de Filipenses 3. Y os invito a seguir leyendo conmigo en versículo 12 al versículo 1 de capítulo 4, ¿vale? Pablo está aquí diciendo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sentamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pues vamos a orar y meditar sobre estas verdades. Dios, muchísimas gracias por tu palabra, por darnos mucha claridad sobre nuestras vidas, Señor, de cuánto te necesitamos, de cuánto debemos depender de ti para poder llegar a esta meta, Señor, de conocerte a ti, nuestro gran Creador, pero también nuestro gran Salvador, los que hemos confiado en Cristo. Así que ayúdanos, Señor, abre nuestros corazones para meditar en estas verdades y ver cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas, Señor. Gracias, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Debemos recordar que nos encontramos en la mitad del capítulo, que seguramente cuando Pablo escribió esta carta no hubo capítulos ni versículos, pero es importante lo que vimos la semana pasada también, lo que tiene que ver con no hace falta, si hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues no debemos volver poco a poco a confiar en nosotros mismos, sino seguir confiando plenamente en Jesús. Entonces me gustaría también volver a leer versículos 7 a 10, lo que vimos la semana pasada, porque creo que forma parte de la base de ese argumento que Pablo sigue desarrollando aquí. Y dice así en 7 a 10, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? De conocerle. Amén. Pablo aquí está redefiniendo todo lo que estuvimos viendo, ¿verdad? La semana pasada, lo que antes tenía gran valor en su vida, ahora él reconoce que ha conocido a Cristo y entonces lo demás no tiene ningún valor parecido a Cristo. Es que es el Evangelio que redefine todas las cosas de nuestras vidas, cada aspecto de nuestras vidas, tanto el pasado como el presente, como el futuro. Los que somos cristianos podemos decir que sí, amén. Antes yo intentaba confiar en mí mismo, pero por la gracia de Dios ahora puedo confiar en Cristo. Pero lo que estuvimos viendo es una lucha, ¿verdad? Entonces, una lucha de no volver atrás y seguir profundizando en la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
Y es con esta mentalidad que ahora Pablo dice, pues mira, es a lo que quiero dedicar mi vida, esta meta. Quiero seguir adelante con esta meta en mente. Quiero seguir adelante hacia esta meta, reconociendo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esta tensión entre lo que ya tenemos en Cristo, lo que es la perfección, pero todavía reconocer que seguimos luchando contra nuestro pecado. Entonces, él dice en versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, hablando de la perfección, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pues con la ayuda del Señor vamos a meditar en todo este pasaje, pero reconozco que vamos a detenernos aquí, la gran parte de esta predicación, pensando en estas verdades del versículo 12, viendo la meta en versículo 14, pero también viendo el cómo seguimos hacia esta meta, ¿no? Entonces, proseguir, seguir adelante. En inglés, press on. Como cristianos sabemos que no vamos a llegar a la perfección en esta vida. Vamos a seguir luchando contra el pecado, pero como Pablo ya viene hablándonos, ¿qué es lo que sucede cuando el Evangelio es proclamado? Pues hay un cambio, tanto un cambio interno en nuestras vidas como un cambio externo en el mundo. Entonces, Pablo ya anteriormente en Filipenses reconoce y está hablando del progreso del Evangelio en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En este caso, es decir, la proclamación del Evangelio en el mundo. Y en este pasaje, cuando Pablo empieza a hablar acerca de la perfección, es más bien esta idea de ir creciendo y viendo la perfección en cuanto a la madurez espiritual, ¿no? De poco a poco ir creciendo en madurez. Es como el fruto natural, ¿no? De si seguimos a Cristo, si hemos confiado en Él, pues va a haber un cambio en nuestras vidas. Ese cambio va a empujarnos hacia el futuro, pensando en Cristo. Entonces, nos hace ver este patrón normal y recurrente en la vida del cristiano, que es un proceso, un progreso continuo hacia esa perfección y madurez, ¿vale? Pero él está reconociendo, mira, ya no lo he alcanzado, pero poco a poco el Evangelio va a transformarnos, va a transformar esta persona que ha confiado en Jesús y poco a poco el Evangelio va redefiniendo todo lo que entendemos. Y también en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Habla también en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando vimos este pasaje estuvimos hablando de la diferencia entre la justificación y la santificación. Pero aquí cuando Pablo vuelve a hablar acerca de este tema de la perfección o la madurez espiritual, está hablando de la santificación, del progreso del Evangelio, no tanto en los demás, sino en su propia vida, ¿verdad? Entonces, podemos afirmar la misma declaración de Pablo y reconocer en nuestras propias vidas que tampoco hemos alcanzado la perfección, pero debe haber un deseo en el cristiano de crecer hacia la madurez, reconociendo que todo lo demás es basura comparado con el ganar a Cristo. Entonces, Pablo dice, mira, prosigo esta meta, quiero seguir creciendo en la madurez espiritual, quiero continuar, quiero persistir, quiero permanecer en esta carrera, quiero seguir adelante. Pero es difícil, ¿verdad? Es difícil seguir adelante en una carrera.
Yo creo que si somos honestos, muchas veces es incluso más cómodo, pues, simplemente quedarnos atrás, acomodarnos con lo que ya hemos logrado. Es como, no sé si a alguien aquí le gusta salir al monte, donde pues llegando a estas alturas, pues empiezas a ver todo de manera diferente. Tienes otra perspectiva con muy buenas vistas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando vas subiendo al monte y poco a poco estás más y más cansado? Y dice, mira, incluso aquí veo bastante bien. ¿Qué tal si... Bueno, no hace falta seguir adelante, ¿verdad? Una opción sería no continuar. Mira, hasta aquí es suficiente. ¿De dónde vienen las fuerzas de Pablo para continuar? Él se fija en su identidad en Cristo. Vamos a hablar de esta palabra asir, que ya también lo hemos visto anteriormente, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir es agarrarse de algo, asirse de una cuerda, aferrarse de una salvavidas. Asidos de la palabra, nos dice en Filipenses 2:16. Entonces, Pablo está diciendo, mira, la única razón que puedo seguir a esta meta, la razón por la cual puedo continuar adelante es porque fui asido por Cristo Jesús. Es decir, que la única razón por la que puedo aferrarme a Cristo es porque primeramente Él se aferró a mí. Y esto es muy importante. Cristo se agarró a mi vida y jamás me soltará. ¿Cómo te da aliento para continuar en esta carrera? Es por esta razón que Pablo puede decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, quizás eres cristiano y quizás necesitas recordar esta promesa en esta mañana, que fuiste asido por Cristo Jesús. Quiere decir que estás seguro en Cristo. Tienes una nueva identidad en Cristo y aunque vengan tormentas, tu vida está en sus manos. No hay mejor lugar. Pero quizás no has confiado en Cristo. Antes de empezar a actuar como cristiano y vivir como cristiano, tienes que ser un cristiano. Y para ser cristiano tienes que reconocer que tú no eres Dios. No eres tu propio creador. Más bien, tú y yo somos pecadores. Hemos todos vivido en rebelión contra nuestro creador. Pero no solamente queremos reconocer que somos pecadores, sino queremos ver y entender las buenas noticias de Cristo. Siendo Dios mismo, ese Dios en la cima de la montaña que se acercó a nosotros y murió en nuestro lugar y mostró su poder y su victoria a través de la resurrección. ¿Por qué? ¿Para qué lo hizo? Para rescatarnos, para salvarnos, para liberarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, antes de proseguir a la meta, hay que empezar lo que es la carrera con Cristo. ¿De qué manera? Pues a través del arrepentimiento y la fe. El reconocer que, mira, te he fallado, Dios. Perdóname, quiero cambiar mi vida, quiero orientar mi vida según tus planes y tus caminos y quiero confiar en Jesús. Reconozco que y confío que lo que hizo Cristo fue suficiente para rescatarme y salvarme. Entonces, ¿por qué Pablo quiere proseguir a la meta de conocer más y más a Dios? Porque fue asido por Cristo. Pablo fue alcanzado por Cristo y a pesar de nuestros pecados,
Dios nos quiere perdonar, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios puede perdonarnos a pesar de nuestra culpa? Dios decide acreditar la justicia de Cristo a nosotros, los que hemos confiado en Él por medio de la fe. Esto es la justicia imputada, o la imputación de la justicia, la doctrina de la imputación de la justicia de Cristo. Son palabras quizás técnicas, pero imputar significa simplemente atribuir o cargar a la cuenta de uno. Pero ¿qué es lo que pasa en Romanos 3:20? Nos enseña que no podemos ser justificados por nuestras obras o por nuestras fuerzas o las buenas cosas que podemos hacer. Entonces, si no se trata de lo que yo hago, entonces, ¿cómo puedo ser aceptado por Dios? Pues también en Romanos 3 tenemos la respuesta, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Es una justicia que no viene de nosotros mismos, sino nos es dada por Dios a nosotros por medio de la fe en Jesús. Esta es la justicia imputada. También vemos este concepto en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué grande, qué tremenda esta noticia de que Dios no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sus transgresiones. Es decir, que a pesar de nuestro pecado, a pesar de las transgresiones del hombre, para la persona que confía en Cristo, Dios no las toma en cuenta. En versículo 21 de 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por eso que Pablo, lo que estamos viendo aquí en Filipenses 3, lo destaca en versículo 9, lo que vimos la semana pasada, lo de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, Pablo está dejando claro que no recibe la justicia en base a sus propios méritos, sino de qué manera Pablo y nosotros podemos estar justificados. Pues confiando en esta justicia externa. Una justicia que proviene de otro. Una justicia que nos es imputada, nos es dada. En vez de ser imputado por nuestros pecados, es imputado por la justicia de Dios. Es decir, que Dios acredita la justicia de Cristo a su cuenta y a la cuenta de cada uno que confía en Cristo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo no? Esta realidad no va a cambiar nuestra meta en esta vida. De seguir adelante porque ya hemos sido justificados. En este sentido ya somos perfectos. Pero no hemos llegado a la perfección porque seguimos luchando contra el pecado. Me venía a la mente la canción que muchas veces cantamos aquí en esta iglesia, Mi vida es Cristo. No tengo costumbre de hacer esto muchas veces, pero creo que es bueno. Vamos a considerar, voy a leer, no voy a cantar, la letra de esta canción, que creo que capta bien la idea de este pasaje que estamos viendo. Dice, en densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión. Me guiaste a la cruz
y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí. Al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú. Que sea siempre mi canción, mi gloria, eres tú. Es que la letra de esta canción es el mismo flujo de este pasaje que, ya que mi vida es Cristo, puedo y quiero vivir para Él. Entonces ya Pablo ha definido bien pues su deseo de proseguir a esta meta, pero ¿cómo lo va a hacer? Tengo 7 puntos, pero no os asustéis, ¿vale? Vamos a ir rápido en lo que queda del pasaje. ¿Cómo podemos seguir adelante hacia esta meta? Olvidando el pasado. Hermanos, yo mismo, en versículo 13, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. No sé si en esta mañana te encuentras quizás atrapado en el pasado. Quizás solo puedes ver todas las malas decisiones que has tomado. Quizás solo puedes pensar en todas las malas cosas que has hecho. Pero hay otra pregunta que tenemos que hacernos y es, ¿qué es lo que más nos define como personas? Yo te puedo explicar mucho acerca de mi vida, en plan, soy hijo de Larry y Karen, nací en Estados Unidos, soy marido, soy padre, tengo 4 hijos. Puedo hablar de mi familia, de mi cultura, de mis estudios, de mis éxitos, de mis fracasos. Pero lo que más me define como persona y lo que más te define también como persona es qué tipo de relación tienes tú con Dios. Y los que somos cristianos podemos decir que, mira, soy pecador, pero Cristo es mi Salvador. Entonces, si esto es la realidad de tu vida, es decir que tu pasado ya no te define. Hay que olvidar el pasado. Puedes sí seguir hacia la meta que Dios tiene para tu vida. Pero ¿qué cosas exactamente debemos olvidarnos? Obviamente hay ciertas cosas que no queremos olvidar, ¿verdad? No olvidamos todo del pasado. No olvidamos quién es Dios. No olvidamos lo que hizo Cristo. Pero sí, puedes olvidar lo que queda atrás. Olvidar lo que sí ya antes te definía, pero ahora en Cristo no te define. Punto 2. Podemos mirar adelante. Pablo dice, extendiéndome a lo que está delante. Es decir, enfocarnos en los caminos del Señor, seguir a Jesús en el día a día. ¿Esto te suena familiar? No es solamente no mirar atrás, sino es decir, venga, voy a fijar mis ojos en Cristo. Y cuando pierdo la vista y fallo, pues lo reconozco, respondo en arrepentimiento y fe y digo, venga, otra vez, voy a fijar mis ojos en Cristo. En versículo 14, Pablo llega a definir cuál es la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es impresionante pensar que Dios, en vez del castigo que merecemos, nos ofrece un premio, que es conocerle a Él mismo. Entonces, antes de reflexionar sobre la grandeza de este premio, debemos recordar y no olvidar algo importante, que tú ni yo merecemos ningún premio de parte de Dios. Lo que sí merecemos de Dios es
un castigo, merecemos la muerte debido a nuestra rebelión. Y es por esta razón que no recibimos el premio por nuestros méritos, recibimos el premio por lo que hizo Jesús. Entonces, la meta ni siquiera es el perdón. La meta no es ir al cielo. ¿Cuál es la meta, querido cristiano? La meta es Dios mismo. La meta de nuestras vidas es conocer a Dios. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo más podemos seguir adelante? Pues atesorando este premio que nos ha sido dado. En 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis a los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, que no recibimos ese gran premio debido a nuestros méritos, pero gracias a lo que hizo Cristo, el premio ya es nuestro. Hay que apreciarlo y atesorarlo. Luego, él reconoce, está hablando de la tensión en versículos 15 y 16 sobre, todos los que somos perfectos, ya hemos establecido que no hay nadie perfecto, incluso Pablo mismo lo reconoce, pero es un poco confuso porque él dice aquí en 15, todos los que somos perfectos, más que nada es la idea de todos los que hemos confiado en Jesús, los que tenemos la justicia que es de Dios por la fe, los que por medio de la fe en Cristo hemos sido declarados justos delante de Dios. Venga, sí, estos, los que somos maduros en Cristo, pues tengamos esta misma actitud. Debemos pensar de esta manera. En aquello que hemos llegado, pues sigamos buscando la perfección. Sigamos creciendo en madurez espiritual. ¿De qué manera? ¿Cómo más podemos seguir adelante hacia esta meta? Pues imitando a otros seguidores de Jesús. Él dice, mira, sed imitadores de mí, en versículo 17. Quizás te suena un poco chocante, no te gusta esta idea, suena arrogante. Puede ser. Pero imagínate ese monitor en el gimnasio que sabe perfectamente cómo hacer los ejercicios y él quiere instruirte. Él quiere decirte, mira, debes cambiar tu postura. Mira, haz como yo sé hacerlo. Entonces, al final, ese mandato, esa imitación de seguirme a mí mientras que yo sigo a Cristo no es en base a su arrogancia. Es basado en amor y por gracia, mira, es como si ves algo en mi vida que te apunta a Cristo, pues gloria a Dios. Pues vamos a seguirle juntos, pero no imitando a todos. Nos invita a no imitar a los enemigos de la cruz. Lo que hemos hablado antes, no todos te llevan por el mismo camino. Entonces, la imitación es seguir a los que andan por el buen camino, pensando en lo eterno y no en lo terrenal. También recordando tu identidad. Versículos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es tu nueva identidad en Cristo. Hay que recordarlo si vamos a seguir hacia esta meta. Y por último, pues estando firme en Cristo. Filipenses 4:1, estad así firmes en el Señor. Sabemos que seguir adelante hacia esta meta nos va a costar, pero podemos hacerlo
confiando en lo que ya tenemos en Cristo y olvidando el pasado, mirando adelante, atesorando el premio que hemos recibido en Cristo, imitando a otros, no imitando a otros, recordando nuestra identidad y estando firmes. Entonces, ¿cuál es la meta de tu vida? Vamos a orar. Dios, quizás hay mucho aquí para masticar en esta mañana, Señor. Hemos visto muchas cosas, muchos conceptos, Señor, pero ayúdanos también a ver la simplicidad del Evangelio, aunque sea algo muy complejo, muy profundo. Al final también es una verdad muy sencilla, Señor, de ver que somos personas necesitadas. Y tú has tenido gran compasión y misericordia hacia nosotros, Señor. Así que si es que hemos confiado en Cristo, si hemos ya recibido esta justicia imputada a nosotros, dada por tu parte a nosotros, aunque no lo merecíamos, Señor, ayúdanos a no quedarnos ahí. Queremos seguir este camino madurando en nuestra fe, confiando más y más en ti. Queremos ver fruto en nuestras vidas, Señor. Queremos ver nuestras vidas realmente transformadas por el poder del Evangelio. Así que gracias por darnos tanto propósito e identidad en esta vida. Nos has dado tanto valor. Tenemos a Cristo. Gracias. Y Señor, si hay alguien aquí que no ha confiado en Cristo, antes de intentar vivir esta carrera para ti, en primer lugar, esa persona te tiene que conocer, Señor. Así que ayuda lo que ha sido predicado en esta mañana, Señor, que eso llegue a su corazón y que pueda ver la necesidad de arrepentir de su pecado y confiar en Jesús. Así que oramos en el nombre de Cristo. Amén.